Ok, muchachos, entonces el primer tema que vamos a trabajar en el día de hoy para la primera clase va a ser el tema de la célula, ¿sí? Todos nosotros, todo lo que nos rodea en forma general, alrededor de nosotros, está formado por diferentes tipos de estructuras, ¿sí? Si un individuo que posee las características generales como reproducción, respiración, hace metabolismo, hace locomoción, ese organismo está vivo, ¿verdad? Entonces, si está vivo, tiene que tener estructuras específicas que cumplan funciones, las cuales desarrollen diferentes actividades en el largo de su vida. Entonces, la estructura básica de todo ser viviente se llama célula. Entonces, en el día de hoy, pues comenzamos la introducción a lo que es el primer tema, el cual tiene que ver con las estructuras celulares que forman los seres vivos. En el cual vamos a desarrollar diferentes tipos de tópicos basados en lo que una célula, cómo se clasifica la célula, cómo está estructurada. Entonces vamos a compartir un pequeño PowerPoint, el cual tiene que ver con la estructura básica y la formación general de lo que es una célula. Bien, el primer tema que vamos a tomar en cuenta, pues definitivamente vamos a explicarle esta parte, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de una niña, ¿verdad? Pero sucede que a nivel celular, todos los organismos tienen un mecanismo por el cual las células, que eran unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, las células desarrollan diferentes tipos de actividades. Una de ellas es la división celular. La división celular o la reproducción a nivel de lo que es las estructuras de diferentes tipos de células hace que una célula tenga una forma de reproducción. Puede ser este mecanismo a nivel de mitosis y a nivel de meiosis. Pero básicamente nosotros en esta primera parte de lo que es la célula, vamos a ver cuáles son las características de una célula, por ejemplo, eucariota y procariota, cuál es la diferencia entre una célula y la otra, cuáles son las estructuras básicas de una célula, cuáles son los organismos, por ejemplo, lo que son organismos a nivel unicelulares o a nivel multicelulares, que es básicamente lo que aparece en nuestro módulo de aprendizaje. Bien, vamos a ver como primer punto aquí, cuáles son las características básicas de una célula. Las principales características de la célula, como mencionamos ahorita, pues uno es la reproducción, otro tiene que ver con el metabolismo. O sea, el metabolismo tiene que ver básicamente con la forma en la cual captan energía, transforman energía para que las células realicen todas las funciones necesarias. De igual forma, las células, como hemos mencionado anteriormente, hacen un mecanismo de reproducción. Este mecanismo de reproducción muchachos tienen que apagar los micrófonos. Esos mecanismos de reproducción tienen que ver mucho con lo que es la forma en la cual hacen el proceso metabólico para lo que es la reproducción. Bien, hay dos tipos de células, ¿sí? Hay dos tipos básicos de células, lo que son células procariotas y eucariotas, y aquí vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué significa procariota y qué significa eucariota? Y aquí sí les voy a solicitar que anoten allá en su módulo la diferencia, porque uno de los talleres y una de las preguntas de uno de los ejercicios que vamos a hacer en forma virtual, en línea, es la diferencia entre una célula procariota y eucariota. Primero tenemos que tener claro que todos nosotros estamos formados por células, todos, desde cualquier organismo que esté alrededor suyo, una gallina, un perro, los elefantes, todo organismo en el planeta que tenga vida está formado por células. La diferencia es que van a existir diferentes tipos de cualidades, ¿verdad?, de las células, las cuales hacen diferentes tipos de clasificación. Entonces, en base a ese tipo de cualidades, surgen los términos procariota y eucariota.
¿Qué significa procariota? El término literal, proca, significa primitivo. O sea, son células mucho, mucho más simples, que no tienen muchas estructuras a nivel celular, no tienen muchos componentes. ¿Sí? No significa que no sean importantes, son sumamente importantes, pero son más simples, más sencillas. Y por otro lado, entonces tenemos las eucariotas. Las eucariotas entonces son más complejas, son de una estructura mucho más verdadera, o sea que tienen estructuras celulares mucho más organizadas. Y de ahí entonces surge el término de eucariota. Entonces, más adelante aquí en el PowerPoint, si tenemos oportunidad ahorita, o si no la próxima clase continuamos, vamos a dar algunos ejemplos y vamos a discutir más características de eso. Ok, casi todas las células son pequeñas, ¿sí? Y miden entre 1 a 10 micras de diámetro. O sea, ¿a qué se refiere esta línea? Básicamente, nosotros no podemos ver una célula a simple vista. Para poder observar una célula, tenemos que usar algo que está en el módulo, que es una fotografía que yo les puse, una foto, una imagen después del índice. Tenemos que usar el microscopio para poder observar la célula. Entonces, normalmente, cuando estamos en clases, para poder observar células, tenemos que hacer diferentes tipos de experimentos. Por ejemplo, si usted toma una cebolla, ¿sí? Una cebolla normal en casa, y usted quita la capa que forma a la cebolla, una que es como transparente, y usted hace un corte pequeño y lo coloca en un objeto, le agrega una sustancia en específico, usted puede, a través del microscopio, ver cómo son las células que forman a esa cebolla. En ese caso estaríamos viendo un tipo de célula en específico que se llama células vegetales. ¿Sí? También podemos hacer y observar células animales, ¿verdad? Pero pues eso vamos a explicarlo después. Llegamos acá, en esta figura vamos a estar observando ciertas situaciones y ciertas estructuras o parámetros que son importantes que manejemos. En el módulo hay una pregunta relacionada con esta figura que está aquí. Esta es una figura en la cual demuestra, obsérvese, las estructuras basadas en la organización molecular de las células y de todo lo que está alrededor de nosotros, que forma o tiene un espacio y ocupa un espacio dentro de esta materia. Primero está el nivel atómico, que es sumamente más, digamos, el más diminuto. Luego de la unidad estructural atómica, aparecen entonces a nivel celular, a nivel de lo que viene siendo el ADN. Luego el ADN va formando entonces diferentes estructuras en base a lo que es tamaño y demás, y aparecen las diferentes estructuras que forman a una célula. Luego las células, aquí podemos, más adelante se les voy a explicar estas dos partes, aparecen los diferentes tipos de células que normalmente conocemos en forma general, que son las células vegetal y las células pues, animal. Y de ahí, cuando las células se van organizando una con otra, van a formar una nueva estructura que se llama tejido. Los tejidos se organizan y forman entonces órganos. Los órganos a su vez forman sistemas y forman entonces, por lo menos en el caso de nosotros. ¿Sí? Bien. Vamos a avanzar acá un poco más. Dice, las funciones de las células limitan su tamaño. Okay. Yo les he mencionado de que todos nosotros estamos formados por células. ¿Sí? Cada uno de nuestros órganos que forman nuestro cuerpo está formado por diferentes tipos de células. Esas células tienen una función determinada. Es decir, las células que forman nuestro cerebro, o sea, las neuronas, tienen una función. Las células que forman nuestro corazón tienen otra función. Las células que, por ejemplo, están en nuestra sangre, pues obviamente tienen también su función. Es decir, que cada una de las células que forman nuestro cuerpo se organizan, pero tienen una función y un trabajo determinado. Entonces, a medida que ellas comienzan a hacer
el trabajo y comienzan a realizar diferentes tipos de organizaciones o funciones metabólicas, pues las células, unas van a tener diferentes tipos de tamaño y van a realizar diferentes tipos de funciones metabólicas. Dentro de la célula, así como nosotros tenemos diferentes organizaciones en nuestro cuerpo, ¿verdad? Si vemos nuestro cuerpo está organizado en cráneo, cabeza, extremidad superior, extremidad inferior, bueno, las células también tienen una organización y unas partes importantes. Desde las tres partes importantes de una célula está lo que vamos a explicar ahorita: núcleo, membrana plasmática y está lo que es el citoplasma. Voy a pasar, muchachos, yo les voy a solicitar que el audio, desactiven el audio. Hay un audio, alguien tiene el audio activado. Ok, esta es una célula, ¿sí? Aquí ustedes ven, es una célula animal, ¿ok? Y esta es una célula vegetal. Obviamente, en el caso de nosotros, como especie humana, y dentro de los parámetros de clasificación taxonómica a nivel sistemático, de nomenclatura, clasificación científica, pues nosotros pertenecemos al reino animal, ¿sí? Somos animales. Por lo tanto, nuestra organización indica de que nuestras células, ¿sí?, son de este origen animal. Ok, yo les he mencionado de que los seres vivos, todos los seres vivos, desde que existe una unidad estructural que permite tener vida, es porque esa estructura hace diferentes funciones. Y la responsable de eso es la célula. Entonces, esta es una célula animal y esta es una célula vegetal. La célula animal como tal, si lo analizamos los esquemas en forma morfológica, o sea, cuando me refiero a morfología me estoy refiriendo a la forma de la célula. Vamos a notar que la célula pues es casi como ovalada. Si la comparamos, la morfología de la célula animal con la morfología de la célula vegetal, pues vamos a notar que hay una diferencia muy palpable, ¿verdad? La célula vegetal es totalmente como si fuese cuadrada, ¿verdad? Entonces, a nivel morfológico, las células animal y vegetal tienen esta diferencia, ¿sí? Al igual que hay otras diferencias más. Pero una de las similitudes que tienen ambas células es que ambas tienen una parte muy importante que se llama núcleo. Este es el núcleo de las células. Nótese aquí que estoy moviendo el cursor. En el caso de la célula vegetal, de igual forma, tiene un núcleo. Este es el núcleo de la célula, en este caso vegetal. Pero también, si analizamos la posición del núcleo de la célula vegetal con la de la célula animal, vamos a notar que la célula animal, el núcleo de ella siempre, salvo ciertas células, está, por ejemplo, en el centro de la célula. Pero si vemos el núcleo de la célula vegetal, siempre está hacia una esquina o pegada casi a la estructura de la pared celular, o sea que está a una de las esquinas, no está en el centro. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque hay una preguntita que está en el módulo, la cual tiene que usted mencionar características en base a la diferencia y similitudes entre una célula animal y una célula vegetal. ¿Ok? Voy a reiterar el hecho. Todos los seres vivos estamos formados por células, pero obviamente que las características de la célula hacen de que una célula tenga una diferencia notable en base a función metabólica, en base a obtención de energía y demás, que la hace ser diferente. Entonces, de ahí surge la clasificación de célula animal y de célula vegetal. Obviamente, pues, en base a estas características, las células animal y vegetal sí tienen estructuras por igual. ¿Cuáles son esas?
que también deben tomar apuntes porque es importante en base a otra pregunta que está en el módulo. ¿Cuáles son las características principales de las células? Bueno, siempre van a tener un núcleo. Siempre va a haber un núcleo. Va a existir un espacio que siempre va a estar entre lo que es la membrana. ¿Cuál es la membrana? La membrana es toda esta estructura amarilla que usted logra ver aquí. Esa es la membrana celular. Entre el núcleo y la membrana va a existir un espacio que se le conoce como citoplasma, que hay una serie de estructuras metabólicas y estructuras características de las células, en las cuales se encuentran en el citoplasma estas pequeñas estructuritas que se ven aquí, que se le conocen como organelas celulares. Esas son las tres partes principales de la célula. ¿Cuáles son? El núcleo, el citoplasma y la membrana celular. Ahora, ¿cuáles son esas organelas que están en el citoplasma? Bueno, hay muchas, pero una de las que nosotros enmarcamos en el módulo, en el caso de las células vegetal y animal, por ejemplo, es la mitocondria que está aquí. Esta estructura que está aquí como si fuese una forma de un frijolito. Y es porque es una estructura sumamente importante. Profe, usted disculpa que lo interrumpa. ¿Ya usted pasó lista? Al final, Ah, ok, listo. Gracias. dentro de las estructuras mencionaba de lo que es la mitocondria, es una estructura en forma como de frijol, lo que tiene que ver con funciones metabólicas, obtención de energía, transformación de energía. Entonces, estas estructuras, usted debe aprendérselas y hay un cuadro comparativo que usted tiene que armar y que está en el módulo. Ok, estas son las partes principales de una célula animal. Vamos con la célula vegetal. En el caso de la célula vegetal, afuera de la morfología que ya les expliqué, que es diferente, también entonces está el hecho de que hay un núcleo, hay una estructura que en este caso, como hay cualidades diferentes en las plantas, entonces en vez de membrana hay una estructura mucho más, digamos, rígida, más en la cual hay funciones diferentes que se llama pared celular. Pero también, aquí está la pared, pero también hay una pequeña membrana que la forma, o sea, que fuese como si fuera doble. Y hay organelas celulares que son estas estructuras que están en el citoplasma. Pero una organela, en la cual también hago mucho énfasis en el módulo, que no está en la célula vegetal, perdón, que no está en la célula animal, es, es el cloroplasto. Observe que son estas estructuras que se ven en forma verde. Esta estructura se llama cloroplasto y solamente es característica de las células vegetales. ¿Sí? Y en el caso de la célula animal no se encuentra. Entonces, eso lo vamos a explicar en la siguiente clase, en la segunda parte de lo que es introducción a la célula, en la cual vamos a explicar las diferencias metabólicas de estas organelas celulares y van a entender un poquito por qué en la célula animal, obviamente, no está, pero sí están en las células vegetales y en otros organismos que también vamos a explicar en la segunda parte de la clase. Bien, entonces vamos a ampliar un poquito en lo que es la estructura del ADN o aquella estructura que está en el núcleo de la célula. Ok, ya usted ahorita, resumiendo lo que hemos explicado, debe saber que todos los seres vivos que hay alrededor suyos, llámese un insecto, una mariposa, o las plantas que están en su jardín, qué sé yo, todo lo que tenga vida está formado por células y que la célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Obviamente ya debe también usted haber comprendido de que las células, hay dos tipos de células sencillamente porque cada una de las células tiene una función determinada. En base a esa función determinada y a ese trabajo, entonces hay características que cada una de ellas tiene. Y que eso entonces hace de que existan dos tipos de células, la animal y la vegetal. Ya debe haber también relacionado el hecho de que a nivel de la forma de la célula vegetal
es diferente a las células animales en base a esa forma que tiene. Debe tener conocimiento o debe ya haber anotado de que existen partes principales de una célula, que son ¿cuáles? Núcleo, citoplasma, membrana celular y que hay organelas celulares. Y ya les mencioné, por ejemplo, dos organelas importantes que vamos a puntualizar en la siguiente clase, que vamos a explicar qué es la mitocondria y qué es el cloroplasto, que son organelas que están en la célula tanto animal, ¿verdad? En el caso de la mitocondria y vegetal, y el cloroplasto que solamente se encuentra en las células vegetales y en otro tipo de organismos que explicaremos. Bien, pero hoy vamos a explicarle un poquito más de lo que es el núcleo de ambas células. Dentro del núcleo de las células, entonces, hay una serie de instrucciones. Esa serie de instrucciones son una serie de combinaciones bioquímicas, o sea, son estructuras bioquímicas las cuales llevan un código, el cual se mezcla una con otra y hace entonces que las células realicen un trabajo o hagan más bien un tipo de reproducción, una copia de la célula. Entonces, esa estructura se llama ADN, o sea, ácido desoxirribonucleico. Ese ácido desoxirribonucleico se encuentra específicamente, o ese código genético se encuentra específicamente en el núcleo de las células. Es decir, nuestras células de todo nuestro cuerpo, cada una de ellas tiene el código genético en cada célula. Igual en plantas, en el núcleo de las plantas, en el núcleo de la célula de las plantas, también hay código genético. Ahora, existen dos tipos, básicamente, el ADN y el ARN, o el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico, pues, es una copia, ¿verdad? Un fragmento de esa estructura de ADN, la cual indica a la célula por realizar cierto tipo de funciones. Bien. En el caso, pues, de la clase, pues, hoy vamos a llegar hasta este tipo de explicación. Hemos dado la introducción a lo que es el primer tema que aparece en el índice del módulo, ¿sí? Lo que es el tema de la célula. Hemos explicado básicamente lo que viene siendo la forma de la célula, los tipos de células, los tipos de organelas o las estructuras principales de una célula. Entonces, en el módulo ya hay una primera actividad que tiene que ver relacionado con lo que expliqué en el día de hoy. Ustedes deben ir avanzando en esa primera actividad y debe comenzar a desarrollarla, para que usted logre entonces la siguiente clase en la cual yo voy a explicar entonces cuáles son las organelas celulares y voy a explicar lo que es membrana celular y voy a profundizar un poco más entre lo que es procariota y eucariota para que entonces la otra semana, cuando tenga que hacer el segundo taller, ya usted tenga la idea y la noción de las actividades que vamos a desarrollar. En el caso de lo que van a trabajar de forma de plataforma, pues también van a tener una actividad muy, digamos, consecuente o similar a lo que aparece en el módulo, la cual deben desarrollar.